Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 7:34 de la mañana. Según datos aportados por el Observatorio Venezolano de Finanzas, hubo un incremento en la inflación en el mes de mayo en comparación con el mes anterior de 5,1 puntos. Para entender cómo se calculan los índices inflacionarios y sobre todo cuál es el efecto que tiene en la economía venezolana, está con nosotros José Toro Hardy, economista, y nos va a poner en contexto sobre lo que está ocurriendo. Buenos días, bienvenido. Gracias, señor Hardy, por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un Bueno, placer primero poder tenemos que conversar entender, con usted para que nos explique. bueno, vamos a entender primero por qué es que hay este repunte inflacionario. Venezuela es un caso muy particular de una economía que se ha desplomado por razones, digamos, inexplicables, inducidas, diría yo. En los últimos, yo no conozco precedentes de un país que haya experimentado una caída del 75% de su Producto Interno Bruto en pocos años, que haya destruido su moneda al extremo de que le quitaron que quitar 14 ceros, que haya tenido una inflación casi por 8 o 10 años, la más alta del mundo, dentro de los cuales 3 o 4 años en hiperinflación. Ahora, hace un par de años, el gobierno tomó algunas medidas que sirvieron para controlar parcialmente la situación. ¿Qué hizo el gobierno? Flexibilizó el control de cambios y le dijo a los empresarios, traigan todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando usen sus propios dólares. Gracias a eso, el país experimentó una suerte de burbuja económica. Se llenaron los anaqueles que antes estaban vacíos y se empezó a controlar la inflación. Salimos del drama terrible de la hiperinflación para seguir estando en la inflación más alta del mundo. Eh, pero para que ese mecanismo funcionara como control inflacionario, los dólares tenían que estar baratos, de manera que los importadores pudieran comprar los productos más baratos y colocarlos también más baratos. Pero para que eso funcionara, el Banco Central de Venezuela tenía que colocar todos los meses cantidades importantes de dólares, hacer una oferta de dólares en el mercado para bajar el precio del dólar. Por eso ya lo logró y empezó a moverse el comercio. La actividad comercial del país experimentó un crecimiento importante. Solo el sector comercio, por cierto, no los demás. Ahora, ¿qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo ahora que ya las reservas internacionales de Venezuela no alcanzan y el Banco Central de Venezuela ya no dispone de suficientes dólares para colocar en el mercado para mantener el nivel del dólar bajo. En consecuencia, el dólar empezó a devaluarse nuevamente. Hace un año, en julio del año pasado, un dólar costaba 5,60 bolívares en el mercado. Actualmente está acercándose a los 26,50 dólares, 26,50 bolívares por dólar. Por supuesto, el impacto que esto tiene es que ahora todo vuelve a ser más caro. Y por eso estamos viviendo un repunte inflacionario en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? La devaluación alimenta la inflación y a su vez la inflación retroalimenta la devaluación. Y entonces entramos en un círculo vicioso muy difícil de manejar que no podrá controlarse a menos que se haga un fuerte flujo de inversiones en el camino. Y eso el país lo necesita desesperadamente, un fuerte flujo de inversiones. Y hay un sector que lo requiere, todos lo requieren, pero hay uno en particular, el sector petrolero. La producción petrolera de Venezuela se vino abajo estrepitosamente y para reactivar la industria petrolera hacen falta fuertes inversiones extranjeras. Ya no puede ser el Estado está quebrado, ya el Estado no lo puede hacer, tiene que ser inversión privada. Pero la inversión privada requiere de seguridad jurídica, requiere de respeto a la propiedad privada, requiere de separación de los poderes públicos, de independencia de los poderes. Bueno, el país está en este momento en esta situación. O el país produce, genera, se va hacia un cambio político que pueda respetar la propiedad privada, todas estas cosas que mencioné, entonces puede empezar a absorber grandes inversiones extranjeras. Nada más que en el área petrolera se estima que se requerirían 25.000 millones de dólares por año, repito, durante los próximos 8 años para regresar a la producción petrolera que teníamos hace 20 años.
pero está ahí, el mercado está, el petróleo está en el subsuelo, tenemos las reservas de petróleo más grandes del hemisferio occidental y lo único que no tenemos es, digamos, el marco institucional para poder aprovechar esa situación excepcional. Pero si no lo hacemos, la inflación va a repuntar y vamos a volver a caer en una situación de hiperinflación. Mientras esa situación ocurre de inversión de capital extranjero en Venezuela, ¿cómo afecta este círculo vicioso de devaluación, inflación al ciudadano común? Lo afecta terriblemente, porque de alguna manera esa medida de flexibilización del control cambiario que tomaron hace un par de años sirvieron para que el gobierno convenciera a la población de que esto se había arreglado. Y había una suerte de optimismo en algunos sectores de la población, en otros no, por cierto. En el interior la situación sigue siendo muy difícil, pero en Caracas en algunas ciudades había mejorado. Pero ¿cómo afecta a la población? Bueno, actualmente más del 50% de la población de Venezuela vive en condiciones de pobreza extrema. El salario mínimo es, creo que, el más bajo de todo el hemisferio occidental. La población está realmente pasando mucho trabajo, no hay gasolina, es un problema bastante complejo. Y yo creo que la población entiende que es urgente un cambio en el país. Y bueno, al mismo tiempo el país cuenta con una serie de sanciones que le han sido impuestas y lo que le dicen a los gobernantes de Venezuela: miren, vayan hacia una mesa de negociación como la que opera en México, comprométanse a unas elecciones transparentes, y entonces se eliminan las flexibilizaciones y todo empezaría a funcionar progresivamente. Pero el ciudadano venezolano en este momento está pasando mucho trabajo. Esa es la razón, por cierto, por la cual el 25% de la población venezolana ha emigrado. Eso tampoco tiene muchos precedentes en el mundo, que prácticamente 1 de cada 4 ciudadanos de un país se hayan ido en desbandada hacia otros países buscando un futuro mejor. Ahora, ¿cómo esta situación afecta principalmente a los empresarios o a quienes están al tanto de la vida productiva de Venezuela, tomando en cuenta estas cifras que aporta el Observatorio Venezolano de Finanzas, una inflación que se incrementa en 5,1 puntos en un mes? ¿En qué se traducen estas estadísticas? Se traducen en que cayó la producción industrial en Venezuela, cayó en el primer trimestre, el sector comercio se contrajo en un 30%, la actividad industrial, la capacidad ociosa en las industrias venezolanas, que está aumentando, pueden producir menos. Dependemos, por tanto, más de las importaciones, pero los dólares están aumentando y por lo tanto las importaciones son más costosas, los precios se traducen y por eso están aumentando la inflación. De manera que es un impacto muy fuerte que hay en la economía en su conjunto. Y al mismo tiempo tenemos otro problema, el endeudamiento del país. En 1998, la deuda del sector público venezolano, la deuda externa, era de 27.000 millones de dólares. En este momento, aunque no hay cifras oficiales, está en el orden de los 190.000 millones de dólares. Venezuela no tiene ninguna posibilidad de pagar esa deuda, a menos que nos dirijamos a los accionistas, a los inversionistas, y les digamos: miren, señores, para que podamos pagarle su deuda, nosotros necesitamos sus inversiones, concretamente el sector petrolero, a quienes el gobierno les deuda enormes cantidades de petroleros. Yo los llamaría y les diría: miren, señores, nosotros queremos pagar, vengan ustedes a invertir, porque si ustedes invierten, nosotros aumentamos la producción, y si nosotros aumentamos la producción petrolera, nosotros podemos pagarles. Entonces estamos en ese círculo vicioso, porque ellos están dispuestos a hacerlo siempre y cuando haya seguridad jurídica en Venezuela. Por ejemplo, hay muchos comerciantes que esperan hasta final de año para poder recuperar lo que económicamente no hicieron a inicios de año, que ha sido tan duro. ¿Cuáles son las proyecciones para la economía venezolana y qué debe hacerse para lograr una mejoría? Mire, el primer trimestre fue muy duro. Esa caída del producto de 30% del sector comercio va a afectar muchísimo el Producto Interno Bruto de Venezuela. El año pasado, el Producto Interno Bruto
creció, lo cual, por cierto, no era difícil, porque después de una caída en 7 años del 75-80% del Producto Interno Bruto, cualquier mejora luce como un aumento sustancial. Es como alguien que pesaba 100 kilos y perdió 80 kilos, quedó pesando nada más que 20. Bueno, uno le puede decir, creció un 10%, bueno, pero es que 10% no son sino 2 kilos. En vez de pesar 20, ahora pesa 22 kilos. Eso no es una mejoría. Lo que necesitamos es inversiones y necesitamos que las autoridades de Caracas entiendan que esas inversiones no van a venir si no hay un cambio en el ambiente político, en el ambiente institucional. El país podría muy rápidamente empezar a recuperarse si se producen estos cambios. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, el empresario que se ve en la obligación de sustituir su inventario, cómo le va a afectar la inflación? Y sobre todo al ciudadano común, si antes era difícil poder adquirir productos, ¿qué opciones tiene en este momento? Claro, ¿qué es lo que le pasa al empresario, al empresario que tiene un stock de bienes importados? Porque fundamentalmente nosotros dependíamos muchísimo del importador. Bueno, si se produce una devaluación, él a la hora de reponer ese inventario lo va a vender más caro porque él está tratando de prever las expectativas de mayor inflación. Y al venderlo más caro, eso aumenta a la inflación. Al aumentar la inflación, una población que se encuentra con unos ingresos muy limitados, los empleados públicos de Venezuela tienen un sector bajísimo, los pensionados en Venezuela están en un sector bajísimo. Bueno, sencillamente se va complicando la situación de la familia, se va complicando la situación en general. Hay un ambiente de una dificultades económicas crecientes, aunque algunos nos dicen que en el segundo semestre del año las cosas podrían mejorar. No entiendo muy bien cuáles son las razones. Nos dicen que va a aumentar quizás la producción petrolera, nos dicen que se llegó a un acuerdo con Chevron, a través del cual Chevron va a aumentar su producción petrolera, y efectivamente hasta el momento Chevron, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo autorizó a aumentar su producción en Venezuela, lo ha podido hacer. Pero tenía una expectativa, ya aumentó como 90.000 barriles diarios, y eso ha contribuido a mejorar un poco el ambiente. Pero Chevron tenía expectativas de aumentar hasta 200.000 barriles, pero él está diciendo que no puede, porque para aumentar la producción, por ejemplo, habría que dragar la barra del lago de Maracaibo por donde salen los tanqueros, y eso limita la producción. Limita también sus perspectivas de crecimiento el hecho de que las instalaciones de almacenamiento y otras instalaciones están en terrible estado y hace falta enormes inversiones para poder recuperar eso. Y por supuesto, hasta el momento lo que ellos están haciendo es a través de un acuerdo de que lo que ellos están produciendo es para recuperar deuda. No le están pagando impuestos ni le están pagando regalías al Estado. Están simplemente recuperando su deuda. Pero si se trata de invertir grandes cantidades para poder aumentar la producción de manera aún más importante, ahí probablemente ellos se van a encontrar con limitaciones. Señor José, usted que es experto en esta materia, más allá de la producción petrolera, ¿qué otros factores tienen incidencia en la inflación y de qué manera el empresario, por ejemplo, puede olfatear cómo va a incrementarse la inflación para colocar un producto? Mire, es un tema de expectativas. Fíjese con lo que el empresario está haciendo. Él, en primer lugar, está diciendo cómo va a marchar el dólar. Entonces, si la expectativa es que el dólar se va a devaluar más, bueno, él va a subir sus precios. Pero él sabe que al subir los precios se le va a restringir el mercado. Entonces, hay esa situación de incertidumbre que es lo que está afectando fundamentalmente la economía del país. Hay algunas áreas bueno, en Caracas, por ejemplo, en Caracas uno veía un boom impresionante en algunas áreas, por ejemplo, en las Mercedes, donde se construyeron edificaciones luxísimas, que por cierto tienen todas las plantas bajas ocupadas con restaurantes, bodegones, donde se consigue todo, pero las plantas altas están vacías, porque no hay demanda para esos locales de oficinas que allí se están construyendo. ¿Y cuáles son las expectativas? Pareciera que
esa burbuja económica que tuvimos durante los últimos años se reventó y el país está esperando cambios. Y si esos cambios se producen, se podría reactivar. Pero en este momento hay una situación de incertidumbre. Vemos a los industriales hablando ya, ellos son muy prudentes a la hora de hablar, pero hablando ya de la contracción del consumo, de la contracción de la producción industrial, de la eventual caída del PIB y temerosos de que una devaluación pueda afectar la marcha de sus proyectos económicos. Sí, mucha gente ve con sorpresa el hecho de que se incrementen los índices inflacionarios tomando en cuenta que hay una dolarización en Venezuela. ¿Nos puede explicar cómo funciona esto? Claro, si nosotros dependemos fundamentalmente de las importaciones y el precio del dólar aumenta, pues las importaciones se encarecen y en consecuencia eso alimenta la inflación. Es el mismo esquema que mencioné antes, ese círculo vicioso de la devaluación alimenta la inflación retroalimenta la devaluación y así se inicia un proceso, un círculo vicioso que es muy difícil de detener. Y como creo que ya lo dije hace un momento, la única manera de detenerlo es de un fuerte flujo de inversiones que transforme ese círculo vicioso de empobrecimiento en un círculo vicioso de crecimiento. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo, lo que necesitamos es los cambios políticos correspondientes que lo respalden. Por ejemplo, para una persona que está pensando ahorita en independizarse, en emprender, ¿qué debería tomar en cuenta en este momento? En Venezuela hay los emprendedores han demostrado una iniciativa impresionante. Eh, es muchísimo. O sea, podríamos dar ejemplos de cómo en medio de una situación económica tan compleja, un sector de la población, particularmente el de la gente joven, ha tratado dentro de ese ambiente tan adverso de tomar iniciativas. Y las están tomando mucho en el sector de alimentos, por ejemplo, las están tomando en muchísimos sectores, pero también en medio de un ambiente de incertidumbre, porque todo el que hace un emprendimiento aspira a poder crecer. Venezuela tiene un nivel de emprendimiento excepcional a nivel en el mundo, pero también tiene después un nivel de fracasos de esos emprendimientos muy altos a nivel del mundo, porque no se ha resuelto el tema del entorno general. Ahora, el emprendedor debe tomar en cuenta producir algún, valga la redundancia, algún producto, algún artículo que tenga que ver con su propia capacidad de generación de ese artículo y no con las importaciones. Claro, los emprendedores están tomando, ellos saben que la parte de lo que tiene que ver con importaciones a veces se les hace muy cuesta arriba, porque obtener los dólares también se hace cuesta arriba por la devaluación de la moneda que ellos no pueden controlar. Pero entonces estamos viendo un gran emprendimiento en torno al sector servicio, en cuanto a prestar servicios, en cuanto a deliveries, hay unos emprendimientos impresionantes en Venezuela y otros ejemplos muy bonitos que se están realizando. Pero el tema es que esos emprendedores, para después crecer, se les hace muy cuesta arriba. ¿Qué otras experiencias pudiésemos rescatar de otros países de América Latina? ¿De qué manera han manejado y han reorientado sus políticas económicas para tratar de controlar la inflación? Mira, es que en Venezuela es muy fácil. Lo que hace falta es la decisión política. ¿Qué hace falta para controlar la inflación? Vamos a empezar por tratar de explicar qué es la inflación. Imaginemos la economía de un país como una balanza. En este platillo de la balanza vamos a poner el valor de todos los bienes y servicios que se producen y se prestan. Y en el otro platillo de la balanza vamos a poner la masa de dinero que circula. Si la masa de dinero que circula equivale al valor de los bienes y servicios, esa economía está en equilibrio y no en inflación. Pero si debido a que el gobierno tiene un déficit fiscal muy grande, y para cubrirlo, lo que hace es pedirle al Banco Central de Venezuela que emita grandes cantidades de dinero sin respaldo, ese dinero va a parar a este platillo de la balanza. Pero en el otro platillo no se coloca nada. ¿Cuál es el resultado? La balanza pierde su equilibrio. Eso es lo que es la inflación. Muchos bolívares tratando de comprar pocos bienes.
Y eso se controla simplemente cuando el Estado le devuelve la independencia al Banco Central para que el Banco Central no pueda emitir bolívares simplemente para cubrir el déficit fiscal del gobierno. Ese es el secreto. La inflación siempre la generan los gobiernos. No la aumentan, no la generan los empresarios, bueno, en la misma medida. La generan los gobiernos cuando gastan más de lo que ellos reciben, y para poder cubrir ese déficit obliga a que el Banco Central aumente las emisiones de dinero. Muchos bolívares tratando de comprar pocos bienes, eso es la inflación. Muchas gracias por esta explicación. Disciplina fiscal. Disciplina fiscal es la salida. ¿Y cómo se genera una disciplina fiscal? Bueno, con un gobierno disciplinado, con un gobierno que tenga un contrapeso en el Congreso, en la Asamblea, con un gobierno que tenga que responder por las cosas que hace, por un gobierno que tenga que gastar en función a un presupuesto que haya sido previamente aprobado por el Poder Legislativo, y que ese Poder Legislativo no apruebe gastos que no cuenten ya con los ingresos que lo respalden. Cuando se acaba qué es lo que se debe hacer, ¿por qué no se hace? Bueno, ¿por qué no se hace? Quizás porque las autoridades actuales de Caracas parecieran tener prioridades políticas antes que prioridades económicas. Y quizás el control político lo tienen ellos más en su poder en la medida en que la población dependa más de cosas que ellos tienen que entregarle, que regalarle, que absolverles, cajas claves, etc. Pero esto le da poder político a las autoridades, pero le quita libertades a los ciudadanos. Gracias por su explicación, por su tiempo. Feliz día para usted. A la orden siempre. Ha sido un placer poder conversar el día de hoy con José Toro Hardy, economista venezolano. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso tenemos mucho más en Buenos Días por BPI TV. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más.